a grabar acá. Ya inició aquí también en el Teams. Bueno, bueno, voy a poner a compartir toda la pantalla. Y se vienen, bueno, ya cosas interesantes para efectos de lo que es el cierre del cuatrimestre. Estamos a un mes exactamente de terminar las clases, son 4 semanas. Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vamos a irnos aquí al campus virtual. Aquí esta es la del martes, sí. Estamos en la semana 10. Ok, aquí en semana 10. Si ustedes visualizan, hay una actividad, gamificación de sopa letras, 5% de la nota. Tienen toda la semana para hacerlo. Porque no sé cómo está el campus virtual, ni cómo está el internet de ustedes por lo del asunto de las lluvias. Semana 11, próxima semana. Se viene el portafolio número 5 y cerramos ahí ya el 30% del portafolio, de los portafolios. Con el 5 de gamificación estamos con un 35% de la nota totalmente concluido. Semana 12, en 2 semanas. En semana 12 se viene el avance final del proyecto de investigación y ya ahí cerramos el otro 30% de la nota. Ahí tendríamos ya un 65% de la nota totalmente evaluado, si Dios quiere. Semana 13, en 22 días. Semana 13 se viene la integración de conocimientos, portafolio extendido de la duración de toda la sesión de las 3 horas. Y ahí se consume otro 30% de la nota. Entonces ya iríamos con un 95% de la nota totalmente evaluado. ¿Ok? Y en semana 14, que es la última semana, aquí en el campus virtual ya está totalmente estructurado, es la última sopa letras. 5% de la nota, más los 95 que ya se habían jugado anteriormente, dan el 100% del curso. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente, vea que les presenté la distribución aquí en el campo virtual. Es muy intenso lo que ocurre a partir de ahora para los efectos de ustedes. Toda la semana siempre va a ser ver qué hacer algo. Semana 10, semana 11, semana 12, semana 13 y semana 14. Y ahí cerramos el cuatrimestre, Dios mediante. A partir de semana 12 está disponible algo que llaman acá en la universidad la evaluación docente. Esa evaluación docente es un 3% adicional para usted, para la nota. Entonces, usted llega y entra ahí, y ¿cómo es que se llama? Entras ahí, ¿verdad? A la app de la Fidelitas o aquí al campus virtual y vos llegas y haces la evaluación docente y tenés un colchón de un 3% ahí sumado en el sistema académico. Este no lo sumo eso se suma aquí. En el sistema académico, cuando yo ingreso a las notas, se jalan y los que hicieron la evaluación docente en semana 12, 13 y 14, el, ya ahí tiene el 3%. Con el entendido, de una vez aclaro, de que no va a sumar más del 100. Es decir, si ya tienes un 100 con las actividades normales de aquí del campus virtual, entonces no se va a sumar un 103. No. Yo jalo, ¿verdad? Y inmediatamente el sistema académico, si tenés 100, te lo dejan 100. Para que no vayan a pensar de que van a tener más nota, ¿verdad? Porque no va a ser de esa manera. Y entonces aquí estamos con ya la clase del día de hoy. Entonces a partir de las 8 de la noche tengo que darles a ustedes chance
Tengo que cumplir con ese requisito de las fidelitas, darle chance a ustedes de que hagan pues la sopa letras que está aquí en semana 10. Esa actividad de gamificación, si de casualidad el día de hoy se les hace problemático por el internet, por el acceso del campus virtual, que yo sé que eso ha estado pasando, ¿verdad? Por lo de las lluvias, todavía no hemos ingresado a una parte estable, entonces ustedes ahí eh, tienen toda la semana para poderla hacer. Pero la idea ojalá fuera que pudieran hacerlo al día de hoy y salir el día de hoy de eso. Entonces aquí entramos ya a la parte final del curso, en la parte de los ejercicios y la teoría. Hoy estudiamos la forma indeterminada cero por infinito. Lo único malo es que ¿cómo es que se llama? La regla L'Hopital no funcionan para esta forma de cero por infinito, uno a la infinito y cero a la cero. O infinito menos infinito, no. La L'Hopital trabaja con esta regla de infinito, cero entre cero o infinito entre infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento vamos a tener que trabajar ese producto en una forma fraccionaria, ya sea pasando el factor A, aunque sea denominador elevado a la menos 1, el factor B como un B a la menos 1. Que eso va a ocurrir en algún momento. En este primer ejercicio vamos a ver cuáles son las reglas para escoger cuál es el que baja, si el A o el B. Dígame. Son conceptos matemáticos del curso. ¿Okay? Y vos tenés que buscar esos conceptos, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a ver cuáles son las reglas para poder escoger quién baja, si el factor A o el factor B. Entonces en este primer ejercicio tenemos límite cuando x va para 0 de un sen de x por un logaritmo natural de x. Ese es un 0 por infinito. ¿Ok? Entonces aquí, desgraciadamente, funcionamos de la siguiente manera. El logaritmo nunca va a poder pasar abajo, a la parte del denominador, porque si no se nos hace un colocho con ese logaritmo. El que pasa siempre es el que acompaña al logaritmo. Entonces sería logaritmo natural de x y aquí sería sen de x a la menos 1. Ya en este momento, entonces sí es un infinito entre un infinito. Al ser infinito entre infinito, yo aplico la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital era simplemente sacar la derivada del numerador y la derivada del denominador. Al obtener esas derivadas, tengo 1 entre x y en el denominador tendría entonces bajo el menos 1, le quito 1 a ese menos 1 y la derivada del sen es el coseno. Vean qué bonito. En el denominador puedo construir una fracción. ¿Cómo? Sencillo, el que tiene el exponente menos 2 lo pasa a ser exponente 2 debajo del coseno. Entonces dice límite cuando x va para 0 de un 1 entre x y sería menos coseno en el numerador y sen de x al cuadrado. Entonces vean qué interesante. Aquí tengo la fracción y hacemos simplemente extremos por extremos y medios por medios. Al hacer eso, entonces se me forma ya una fracción bonita al límite cuando x va para 0. 1 por el sen al cuadrado, sen de x al cuadrado. En el denominador sería menos x coseno de x, eso no se vale. Ponemos el menos arriba, dejamos x coseno de x. Y sigue siendo 0 entre 0.
porque al sustituir la x que está multiplicando el coseno es 0 en el denominador y el sen de 0 es 0. Entonces, con esas características tengo derecho a volver a aplicar L'Hopital. Derivamos al numerador y nos vamos a derivar al denominador. Al derivarlo, entonces me queda el límite cuando x va para 0 y aquí bajo el 2 le quito 1 a ese 2, inmediatamente derivo al sen, la derivada del sen es el coseno. En el denominador tengo la derivada de un producto, la derivada del x es 1, entonces me queda el coseno sin derivar, más, ahora mantengo el x sin derivar y la derivada del coseno es menos sen. Ya aquí en este momento no hay ningún problema si llegamos sustituimos la x por 0. Y ahí la calculadora tiene que darme un valor numérico. Sería menos 2 por el sen de 0, coseno de 0, entre un coseno de 0 más un 0 por menos un sen de 0. Y entonces vamos a averiguarnos qué da eso en la calculadora. Mira, no la he extendido la calculadora, vamos a extenderla. Fracción menos 2 por sen de 0 por coseno de 0. Bajamos y tendríamos coseno de 0 más 0 por menos sen de 0. Le damos el igual y me da 0. Y ahora sí tengo un valor numérico. Ese valor numérico es el número 0. Entonces quiere decir que el valor del límite era 0. Aun cuando empieza siendo un 0 por infinito, ¿verdad? 0 por menos infinito. Y que da problemas en esa parte. Pero ya ahí ya no nos dio problemas porque no lo volamos, ¿verdad? Prácticamente le cerramos la posibilidad. Regáleme para ver, porque hay un mensaje en el Teams, creo. No por el momento. Qué raro. Me dio una señal de mensaje en Teams. Voy a revisar si es que es alguien aquí en la llamada y no por fuera de la llamada. No, el chat está en blanco. Quién sabe, está bien loco esa notificación. Ok, entonces aquí tenemos esa parte de ahí. Esa forma indeterminada calculada con la regla del L'Hopital. Aquí en esta también me va a pasar lo mismo, ¿verdad? Lo único es que vamos a tener una gran ventaja en esta parte. Hmm. Este es un producto de 0 por un infinito, pero tengo una gran ventaja aquí. A la hora de transformar a fracción, lo puedo hacer de manera muy simplificada. ¿Por qué? Porque la cosecante yo la puedo visualizar
como 1 entre el 100. Y hay que recordar que debajo de toda expresión hay un 1, entonces yo puedo multiplicar horizontalmente. Ya aquí tengo la fracción que ocupo para poder aplicar la regla L'Hopital. Límite cuando x va para 0 de artangente de x entre el sen de x. En este momento, como tengo un 0 entre 0, aplico la regla L'Hopital. La regla L'Hopital es derive al artangente y derive al sen. Entonces me queda límite cuando x va para 0 de 1 entre 1 más x al cuadrado, que es la derivada del artangente. La derivada del sen es el coseno. Recuerden, debajo de toda expresión hay un número 1, entonces yo puedo hacer extremos por extremos para el nuevo numerador. Y pues medios por medios para el nuevo denominador. Podemos verlo así como el coseno de x que multiplica el binomio 1 más x al cuadrado. En teoría, y aquí no me tiene que dar ningún problema el cálculo de ese límite. Y el coseno lo sustituimos con el 0 en la x por 1 más 0 al cuadrado. Vamos a revisar qué nos da ese límite en la calculadora. Tenemos 1 entre coseno de 0 por 1 más 0 al cuadrado. Me da 1. El límite me dio 1. Vean que con este método es rapidísimo encontrar esos límites que son muy extraños. Que al inicio yo les decía, bueno, la división por 0 no se puede realizar. O esas formas así extrañas. Ah, mira, aquí hay una muy bonita. Y es estas formas indeterminadas que son en exponentes. 1 a la infinito, infinito a la 0 y 0 a la 0. Dice, para límites del tipo límite cuando x tiende a de f de x a la g de x, que lleguen a las formas 1 al infinito, infinito a la 0, 0 a la 0, es posible emplear una linealización a partir de los logaritmos como se sigue. Y igual a f de x a la g de x. Sacamos logaritmo natural a ambos lados y de f de x a la g de x. Por propiedades de los logaritmos, el exponente baja al multiplicar al logaritmo. Y entonces, como es el logaritmo natural de y es igual a e a la s, esa expresión g de x, logaritmo natural del f de x. Y si yo saco el límite cuando x tiende a la, que me está haciendo el problema, sería lo mismo que hacer e al límite cuando x tiende a la del problema, g de x por el logaritmo natural de f de x. Siempre que este h de x, que es en la forma e a la g de x, logaritmo natural de f de x, sea una función continua, es decir, que yo pueda derivarla. Si no la puedo derivar, no hay nada que hacer. Entonces, para que lo tengan ahí pues presente, que funcionamos de esa manera. Método de solución. Aplique la transformación límite cuando x tiende a de f de x a la g de x con e al límite cuando x tiende a de g de x, logaritmo natural de f de x. De modo que los cálculos se reducen a determinar a j, límite cuando x tiende a de g de x por el logaritmo natural de f de x. Y en ese caso, que exista ese límite, el resultado del límite original es límite cuando x tiende a de f de x a la g de x es e a la j. Y viene pues una manera muy bonita de calcular al número e. En algún momento de nuestras vidas tenemos que demostrar de dónde es que sale el número e. Entonces el número e
va a salir de esta forma. Esperen un momentito porque ya van a empezar a hacer el problema que me hicieron ayer. Y ayer esto se me descompuso y llegó un momento en que no logré avanzar más. Ok, aquí vamos a tener que este límite entonces es simplemente eh, límite cuando x tiende a infinito de un 1 más 1 entre x a la x. Él va a ser calculado con e a la x, bueno, límite, perdón, límite cuando x tiende a infinito de x, el logaritmo natural de 1 más 1 entre x. Y esa es la transformación que hay que utilizar. Y hay que calcular este límite. Entonces lo calculamos aquí por aparte. Calculando límite cuando x tiende a infinito de x por el logaritmo natural de 1 más ese x, 1 entre x, veámoslo como x a la menos 1. Hay que verlo en la forma del L'Hopital. La forma del L'Hopital, entonces simplemente hay que agarrar a lo que no es el logaritmo y pasarlo a ser exponente negativo en el denominador. En este momento, entonces ahora sí ya puedo trabajar la forma del L'Hopital. Derivo acá y me queda pues límite cuando x tiende a 0 y derivando esto sería 1 entre más 1 entre x por la derivada del 1 es 0 y la derivada del x a la menos 1 lo dejo así, porque aquí abajo tengo también la derivada de x a la menos 1. Como son dos iguales, tengo derecho a simplificar y me queda el límite cuando x va para 0 de 1 entre 1, 0 no, es el infinito más allá, tiene que ser el infinito, porque si no el límite no pega. ¿Por qué no pega? Porque al ser infinito esto se está haciendo 0 y el resultado de ese límite, vean que es 1 entre 1, que es el número 1, y entonces quiere decir que esto es e a la 1, que es el número e, que era lo que se buscaba, y es en esa exponencial que trabajamos. Interesante, ¿ah? Que esa demostración sea así de simple y sencilla. Bueno, nosotros la vemos simple y sencilla. El Leonard Euler, que fue el que la ideó, ¿verdad? Y la planteó, tardó su tamaño rato planteándola por primera vez. Y una vez que la logró plantear, sale muy directa en términos
de la sustitución esta, ¿verdad? Y entonces, siguiendo esa misma idea, aquí pues tenemos la misma historia, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de el coseno de pi medio menos x a la x, lo vamos a calcular con e al límite cuando x va para 0 por la derecha del x por logaritmo natural del coseno del pi medios menos x. Básicamente eso es. Entonces nos limitamos a calcular al límite. Entonces, calculando el límite cuando x va para 0 por la derecha de x por el logaritmo natural del coseno de pi medios menos x, tomando en cuenta que el logaritmo natural nunca va a descender a ser x a la menos 1 o el término a la menos 1, sino que es el x. Entonces tenemos límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural del coseno de pi medios menos x entre x a la menos 1. Y en ese momento podemos hacer uso de la regla del L'Hopital. Entonces, el límite cuando x va para 0 por la derecha del logaritmo natural del coseno de pi medios menos x derivado entre, desgraciadamente aquí x a la menos 1 sí lo tengo que derivar, porque arriba no tengo la forma esa de x a la menos 1. Entonces va a ser el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. La derivada del logaritmo es 1 entre el argumento. ¿Y qué haría ahí si el argumento fuera x? Pero no, es pi medios menos x. Es coseno. La derivada del coseno es menos en. Y regla de la cadena. La derivada de pi medios es 0 y la derivada de la x es 1. Entonces por menos 1. En el denominador bajo el 1. Le quito 1 a ese 1 para contar. Y entonces podemos acomodar para ver cómo queda la fracción. Hay fracción en el numerador y fracción en el denominador. Y podemos acomodar bastante para ver cómo sale esto. Entonces aquí sería, estos dos signos negativos se convierten en más. Hay que recordar que debajo de toda expresión hay un número 1. Multiplicamos horizontalmente. Entonces en el numerador queda sen de pi medios menos x entre un coseno de pi medio menos x, todo entre, y aquí bajamos menos 1 entre x al cuadrado y hacemos extremos por extremos y medios por medios. Y al hacer eso entonces tenemos la siguiente idea. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha, x al cuadrado por el sen de pi medio menos x, y en el denominador tengo menos 1 por el coseno, menos coseno de pi medios menos x. Desgraciadamente el x al cuadrado es 0 y el coseno de pi medio menos x con ese 0
es también cero. Entonces tengo derecho a pues aplicar nuevamente la regla del L'Hopital. Voy a derivarme al numerador. Y me voy a derivar al denominador. Al hacer eso, entonces me queda límite. Cuando x tiende a 0 por la derecha, y en el numerador pues tengo la derivada del que x al cuadrado, 2x sin de pi medio menos x, más, ahora mantengo el x al cuadrado y derivo al sen, pero la derivada del sen es el coseno. Entonces estaría bien si fuera x, pero es pi medio menos x. Tengo que multiplicar por la derivada de ese pi medio menos x. La derivada de pi medio es 0, la derivada del x es 1, entonces por menos 1. Ok. Y en el denominador tengo pues la derivada del coseno es menos sen. Y todo estaría bien si fuera x, pero es pi medios menos x. Y entonces la derivada del pi medios es 0. La derivada del x es 1 con menos 1. Ah, vean qué interesante. Entonces aquí tengo pérdida de negativos por la multiplicación. Menos por menos me va a dar más. En el numerador no. En el numerador este negativo me cambia acá. Entonces vamos a revisar cómo va dando ese límite que voy a calcular por medio de la calculadora, valga la redundancia. Me quedaría pues límite cuando x va para 0 por la derecha de un 2x sen de pi medio menos x menos x al cuadrado por coseno de pi medios menos x. Y en el denominador solo tengo un menos sen de pi medios menos x. Entonces aquí ya puedo sustituir la x por el valor 0. Me quedaría límite cuando x va para 0 por la derecha de un 2 por 0 por el sen de pi medios menos 0 menos un 0 al cuadrado por el coseno de pi medios menos 0. Y en el denominador pues tengo menos sen de pi medios menos 0. Hay que ver qué da ese límite. El límite cuando x va para 0 por la derecha en la calculadora. La calculadora me ayuda pues a realizar el cálculo, valga la redundancia. Entonces vamos a poner todo eso ahí a ver qué pasa. 2 por 0 por el sen, fracción de pi medios menos 0 menos 0 al cuadrado por coseno fracción, hoy no, una sola fracción de pi medios menos el 0. Cerramos, bajamos y sería menos sen de la fracción chi pi medios menos el 0. Cerramos, le damos el igual. Oh, y hay algo, hay error.
Pareciera que hay un paréntesis de más. Vamos a ver si es eso. Ahora sí, da cero. Entonces ese es el límite de cero. Si yo me devuelvo donde tengo que utilizarlo es en E a la cero. Y a la cero es el número uno. Entonces este límite es el número uno. Así de simple, así de sencillo. Para que lo tengan pues presente. Ese era un 1, ese límite. Y hay una opcional con trigonométricas, el famoso nido de trigonométricas. Sen a la tangente. Entonces, ese límite yo lo voy a calcular con esta forma. Con un E al límite cuando x va para 0 de la tangente por el logaritmo natural del sen. Debo de calcular el límite, entonces calculemos por aparte el límite. Calculando el límite cuando x va para 0 de la tangente por el logaritmo natural de seno. La tangente va a bajar, logaritmo no. Como un tan a la menos 1. Haciendo eso, entonces tengo derecho a sacar por L'Hopital el numerador y el denominador derivados. Me derivo al logaritmo natural del sen y me derivo a la tangente a la menos 1. Eso va a ser entonces el límite cuando x va para 0. La derivada del logaritmo natural es 1 entre el sen por la derivada del sen, que sería el coseno. En el denominador pues bajo el menos 1 a la menos 2 por la derivada de la tangente, que sería secante al cuadrado. Acomodemos estas fracciones para ver qué pasa, ¿verdad? Aquí es horizontalmente. Sería el límite cuando x va para 0 de un coseno entre un sen. Y abajo sería menos secante al cuadrado. Y abajo sería tangente cuadrada. Hacemos extremos por extremos para el nuevo numerador. Límite cuando x va para 0. Ahí tendríamos tangente al cuadrado por el coseno entre sen por secante. Pero en negativo. Entonces menos sen por la secante. Vean qué bonito. Aquí puedo seguir simplificando esas fracciones. La tangente es seno entre coseno. Pero como está al cuadrado, entonces al cuadrado acá y al cuadrado acá. Y en el denominador pues tengo menos sen y secante sería 1 entre el coseno. Al cuadrado porque está al cuadrado. Aquí hay un 1, aquí hay un 1. Multipliquemos horizontalmente primero cada uno de ellos para ver qué me va dando. Sería sen cuadrado por el coseno y entre coseno al cuadrado. En el denominador simplemente sería menos sen entre coseno al cuadrado. Entonces puedo hacer extremos por extremos y medios por medios. Extremos por extremos para el nuevo numerador.
sin hacer mucha pelota de cosas. Simplemente sería coseno al cuadrado por sen cuadrado por un coseno. Y en el denominador, pues medios por medios. Menos sen por un coseno al cuadrado. Si ustedes notan, bueno, aquí hay un coseno al cuadrado que simplifica un coseno al cuadrado. Y tengo dos sen arriba, simplifican a un sen abajo. Obviamente el men no puede quedar en el denominador, lo vamos a pasar al numerador. Entonces el cálculo lo vamos a realizar con este producto. Límite cuando x va para 0 de menos sen por coseno. Simplemente sustituimos las x por 0 y ponemos en la calculadora para ver qué nos da. Ponemos menos sen de 0 por coseno de 0 y dice que es un gran 0. Entonces este límite vuelve a darme 1, porque yo lo calculo con e a la 0 y cualquier cosa elevada a la 0 es el número 1. Y paré de contar. Y ahí no tengo nada más que hacer. Entonces ahí tenemos ese otro tipo de forma indeterminada. Ya calculado. Y nos vamos entonces ahora sí a una aplicación más directa de lo que son las derivadas. ¿Para qué es que se utilizan las derivadas? Y es para poder determinar los puntos extremos en una función. ¿Y en dónde se utilizan puntos extremos? Bueno, una aplicación muy importante es cuando determinamos la velocidad máxima que puede recorrerse en una carretera de acuerdo con la calzada y el diseño que tiene la calzada. Entonces aquí en los puntos extremos de una función, la definición 2.1, máximos y mínimos absolutos, dice así: una función f de x tiene un máximo absoluto en x igual a c1, si f de c1 es mayor o igual a f de x para todo x en el dominio de f. Y el número f de c1 se le llama el valor máximo de f. Análogamente decimos que la función f tiene un mínimo absoluto en x igual a c2, si f de c2 es menor o igual para f de x, para todo x en el dominio de f. Y el número de f de c2 se llama el valor mínimo de f. La definición 3.2, máximos y mínimos relativos, dice así: una función f de x tiene un máximo relativo en x igual a c1 si existe un intervalo cerrado i, tal que c de c1 pertenece a i y el f de c1 es mayor o igual que el f de x para todo x en el intervalo. Análogamente decimos que la función f tiene un mínimo relativo en x igual a c2 si existe un intervalo cerrado i, tal que f de c2 es menor o igual a f de x para todo x en i. Dice que esta situación se puede ejemplificar en la siguiente figura. Pi medios, 1 es un máximo relativo y 3 pi medios menos 1 es un mínimo relativo. Ya que aquí está en el valle y aquí está en la cresta. ¿Para cuál intervalo? Para el intervalo que se está evaluando de menos pi medios a 5 pi medios, intervalo cerrado. Nota, los valores máximos y mínimos de una función en un intervalo se denominan los valores extremos de la función en dicho intervalo. Y el teorema 2.2 me dice así: si una función f es continua en un intervalo cerrado a, b, entonces f alcanza un valor máximo y un valor mínimo en a, b. ¿Ok? Y tenemos la definición 2.3 de lo que es un punto crítico. Un punto crítico de una función f es un número x igual a c en el dominio de la función, tal que f' de c es igual a 0 o f' de c no existe. Los puntos críticos de una función son candidatos a ser máximos y o mínimos. Vamos a irnos a revisar los extremos relativos a intervalos cerrados.
Entonces voy a agarrar la función, voy a determinar los puntos críticos. ¿Cómo se hace eso? Pues derivando. Entonces hago f de x y tengo 2x a la 3 menos 5 en x al cuadrado menos 4x más 4. Derivo. Entonces, bajo el 3 lo multiplico por el 2, son 6. Bajo el 2 lo multiplico por el 5, son 10. La derivada del x es 1. La derivada del 4 es 0. Preguntamos cuándo f' es 0. Y me va a decir cuando 6x al cuadrado menos 10x menos 4 sea 0. Pero tengo que tener cuidado, ¿verdad? Me están pidiendo en intervalo de menos 5 a 1. Entonces voy con la calculadora, me resuelvo. Esa cuadrática. Dígame. Hago menú. Signo negativo 2, 2 en esta calculadora. Modo 5, 3 en la gris. Ponemos 6 para el A. Menos 10 para el B. Y menos 4 pues para el C. Dice que una solución es el número 2. Y que la otra solución es el menos un tercio. Entonces revisemos en el intervalo de menos 5 a 1. ¿Esto pertenece al intervalo de menos 5 a 1? No. ¿Este pertenece a menos 5 a 1? Sí. Entonces solamente tengo para valores extremos de posibles el menos un tercio. Tenemos el primer candidato menos un tercio y tengo que revisar los dos extremos, menos 5 y el número 1. ¿Con qué los voy a analizar? Con el cálculo de su y en la función original, 2x a la 3 menos 5x al cuadrado menos 4x más 4. Menos un tercio a la sería 2 por menos un tercio a la 3 menos 5 por menos un tercio a la 2 menos 4 por menos un tercio más 4. Hay que hacer lo mismo con el de menos 5. 2 por menos 5 a la 3 menos 5 por menos 5 a la 2 menos 4 por menos 5 más 4. Y con el de 1. 2 por 1 a la 3 menos 5 por 1 a la 2 menos 4 por 1 más 4. Como son tantos cálculos y hay que hacer tantas sustituciones, entonces simplemente voy a poner voy a salirme primero de acá al modo cuadrático, modo 1 o menos 1, y voy a programarla al polinomio 2 alfa paréntesis redondo, lo le damos a la 3, le bajamos menos 5 alfa paréntesis redondo a la 2 menos 4 alfa paréntesis redondo más el 4 y le vamos a dar cal para menos un tercio, que sería el primer valor. Dice que son 127 sobre 27.
Obviamente esto no me dice nada. Si tengo otro valor positivo, tengo que saber cuánto es eso aproximadamente en decimales, 4,70. Entonces el par ordenado sería menos un tercio, coma 127 sobre 27. Vamos a hacer el cálculo para menos 5. Entonces hacemos cal para menos 5. Menos 351. El par ordenado sería menos 5, menos 351. Y hacemos el cálculo para 1, perdón. Calculamos para 1 y dice que son menos 3. 1, menos 3. Entonces aquí ya tenemos valor máximo y valor mínimo. Entre dos negativos y un positivo, pues este va a ser un máximo relativo. Y con este negativo, entonces este sería un mínimo relativo. Y para de contar. Tenemos ahí ya la clasificación de los valores extremos para esta función a través de las derivadas. El 2.9 es del mismo tiraje. Hay que calcular los extremos. Entonces tenemos h de x igual al sen de x. Pero vean el intervalo de 0 a pi. Yo sé que la derivada es el coseno. Vamos a preguntarle a esa derivada cuándo es 0 para sacar los puntos críticos. Obviamente aquí tengo que hacer shift coseno de 0. Vamos a ver qué valor numérico me da. Shift coseno de 0. Dice que da pi medios. Pero noten que tengo que analizar en un plano cartesiano qué es lo que está pasando, qué significa ese pi medios. Significa lo siguiente: aquí tengo al 0, aquí tengo a pi medios, aquí tengo a pi, aquí tengo a 3 pi medios y aquí tengo a 2 pi. La solución me está dando acá. El otro ángulo cuadrantal, 3 pi medios, también cumple con el 0, pero tengo un problema. El intervalo está restringido entre 0 y pi. Entonces esta forma queda descartada. Entonces ahora sí, vamos a ver quiénes son los valores extremos. Ya sé que un primer candidato es el pi medios. Un segundo candidato es 0 y el otro candidato es pi, porque es el intervalo. Evaluamos en la función original, que sería con alcen. Y aquí tenemos sen de la fracción pi medios.
me da 1. La del sen de 0 me da 0. Y la de pi me da también 0. Entonces aquí varias cosas. Aquí tengo el par ordenado pi medios, 1. Aquí tengo el par ordenado 0,0. Y aquí pues tenemos el par ordenado pi, 0. Este va a ser un máximo relativo. Y estos van a ser los dos mínimos relativos. Tengo que ver qué está pasando ahí. ¿Okay? Hay un ejemplo opcional. Vamos a hacer ese opcional. Determinación de máximos y de mínimos. Y lo que tenemos es la siguiente situación. Tengo g de x en la forma x a la 4 menos 6x al cuadrado, pero noten que estamos restringidos al intervalo de menos 1 a 2. G', derivo c, bajo el 4 le quito una c4, bajo el 2 lo multiplico por el 6 y le quito una c2. Me pregunto cuándo g' es 0, y va a ocurrir cuando 4x a la 3 menos 12x es igual a 0. Si ustedes notan, 4 y 12 son divisibles por 4, y entre x a la 3 y x a la 1 obtengo el x como factor. 4 entre 4 es 1, a 3 le quito 1, me quedan 2. 12 entre 4 son 3, a 1 le quito 1, ahí muere. Y entonces tengo dos posibles soluciones. Cuando esté 0, o cuando x al cuadrado menos 3 sea 0. Pasando a dividir el 4 me da 0. Y estos me van a dar dos valores en la cuadrática. Entonces vamos a ir a calcularnos la cuadrática. Mueve 5,3 menos signo negativo 2,2 en estas de acá. Y tenemos para el A el valor 1, para el B el valor 0 y para el C el valor menos 3. Dice que una solución es la raíz cuadrada de 3, que no me dice nada. Tengo que sacar decimales para ver cuánto que es en decimales, 1,73. Y la otra solución dice que es menos raíz cuadrada de 3, menos 1,73. Entonces yo me voy al intervalo que me dieron en el de menos 1 a 2. 0 sí está, de menos 1 a 2. 1,73 también está, de menos 1 a 2. Pero menos 1,73 no está, de menos 1 a 2. Entonces, valores extremos. Ocurren en el 0. Puede ocurrir también en raíz cuadrada de 3. En el menos 1 y en el 2. ¿Cómo los clasifico? Con los valores y de la función original. X a la 4 menos 6x al cuadrado. Esto obviamente es 0. 0,0 es el primer valor. G de raíz cuadrada de 3
raíz cuadrada de 3 a la 4 menos 6 por raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Y ahorita lo revisamos. G de menos 1 menos 1 a la 4 menos 6 por menos 1 al cuadrado. Ya ahorita lo revisamos. Y el G de 2 a la 4 menos 6 por 2 a la 2. Simplemente vamos a poner en la calculadora el polinomio original para no tener que andar poniendo tanto número. Bueno, hay que salir de aquí, mode 1 o menú 1. Y entonces ponemos en la calculadora alfa x a la 4. Le bajamos menos 6 alfa x al cuadrado. Nos calculamos para la raíz cuadrada de 3. Menos 9. Entonces tengo el par ordenado. Raíz cuadrada de 3 menos 9. Calculamos para el 1 menos 1. Menos 5. Par ordenado. Menos 1, menos 5. Y calculamos para el número 2. Menos 8. Par ordenado 2, menos 8. Ah, caramba. Entre los negativos, el 0 es el rey. Entonces este es un máximo relativo. Entre los negativos, el que esté más alejado del 0. En este caso sería el menos 9. Este sería un mínimo relativo. Y tenemos la clasificación a través de una función en un intervalo cerrado. Pero las cosas no son color de rosa. Ya en las aplicaciones prácticas nos encontramos esta parte. ¿Qué pasa si no me dan el intervalo en donde yo pueda analizar en la función? Entonces vamos a echarle mano al criterio de la enésima derivada para hallar extremos. Hasta este punto hemos desarrollado una introducción al análisis de extremos relativos a una función, ya sea con criterio dado o a la gráfica de la misma. El criterio de la primera derivada nos dio una forma de averiguar si en un punto crítico se alcanza un máximo o un mínimo, o si no hay un extremo. Sin embargo, algunas veces se debe acudir a criterios alternativos que por su practicidad permiten hallar los valores extremos de la función de una manera eficiente sin acudir directamente a la primera derivada. Y está el teorema del criterio de la enésima derivada para hallar extremos relativos. Dice, sea f un intervalo abierto, a que pertenece a i, n que pertenece a los naturales y f que va de un intervalo i a los números reales. Una función n veces derivable, tal que f posee un punto crítico cuando x tiende a o x es igual a. Si usted satisface lo siguiente, f' de a, f segunda de a y la f enésima de a es igual a 0 y la derivada enésima de a es diferente de 0, entonces f no posee extremo relativo en a en caso de que el n sea impar. O sea, no se vale y tercera, y quinta, y séptima. Tiene que ser par. F posee un máximo relativo en a en caso de que el n sea par y el f enésimo derivado evaluado en a sea un número negativo. Entonces, si esa enésima derivada par es negativa, estamos ante un máximo relativo. Y f posee un mínimo relativo en a en caso de que n sea par y la derivada enésima sea positiva. Entonces, si esa derivada enésima evaluada en a es positivo, entonces estamos ante un mínimo relativo. Dice, observación. En la mayoría de los casos el teorema se satisface cuando n es igual a 2. A esto se le denomina el criterio de la segunda derivada. Vamos a hacer ejercicios para que vean cómo funciona esto.
cuando ya no me dan ningún intervalo para poder verificar qué es lo que está pasando. Nada más me dieron a la función. Y hay que determinar los extremos relativos. Entonces tengo a f de x igual a 2x a la 3 menos 17x al cuadrado más 40x menos 3. Calculo la primera derivada. Bajo el 3 lo multiplico por el 2, le quito un AC3. Bajo el 2 lo multiplico por el 17, le quito un AC2. La derivada del X es 1, por 40 son 40 y la derivada del 3 es 0. Ah, vea qué bonito. Y de una vez voy a calcular la segunda derivada. Bajo el 2 lo multiplico por el 6, la derivada de la X es 1, 34 y la derivada del 40 es 0. Entonces vean que no tengo intervalos, pero sí puedo encontrar los números críticos, que son candidatos a ser extremos relativos. ¿Cómo hago eso? Bueno, f' de x le preguntamos cuándo es 0. Y eso sería tanto cuando que 6x al cuadrado menos 34x más 40 sean 0. Nos vamos entonces a la calculadora a sacar esa cuadrática. Y hacemos menú, signo negativo, 2, 2. Y tenemos 6 para el A, menos 34 para el B y 40 para el C. Dice que una solución es el número 4. Y dice que la otra solución es el número 5 tercios. Vamos a calcularnos el f de 4 y nos vamos a calcular el f de 5 tercios. Como hay que poner tantas cosas, porque vea que el f es bastante extenso, entonces voy a programarlo en la calcu, menú 1, para salirnos de ahí, como de 1. Y lo programamos en la calcu para evaluar directamente. 2 alfa a la 3 menos 17 alfa x al cuadrado más 40 alfa, paréntesis redondo, menos el 3. Entonces calculamos para el número 4. Dice que son 13. Entonces aquí tengo un par ordenado. 4,13. Y calculamos para el 5 tercios. Y dice que son 694 sobre 27. Pero eso no nos dice nada. 25,70 sí me dice algo. El par ordenado serían 5 tercios, 694 sobre 27. Ahora, ¿cómo logro determinar cuál es cuál? Entonces me voy a f segunda y evalúo los valores de x. Entonces me voy a, si x es igual al número 4 y si x es igual al 5 tercios, voy a calcular el f segunda de 4. El f segunda de 4 sustituyendo la x por 4 sería 12 por 4 menos 34. Y aquí serían pues 5 tercios. 12 por 5 tercios menos 34. Vamos a ver cuánto da eso. Doce por 4 menos 34. 14. Es un número positivo. Ese es un mínimo. Entonces aquí tenemos un mínimo relativo. Y en 5 tercios cambiamos aquí la fracción 5 tercios. Estamos a negativo. Entonces este es un máximo.
relativo. Y tengo clasificado los dos puntos críticos que me dio la primera derivada. Y paré de contar. Sin necesidad de tener intervalo cerrado donde compararlo. El 2.11 es un caso bastante patético. Que se presentan. Sí, sí se presentan. Este es un ejemplo de un caso bien patético. ¿Por qué? Porque la g de t es de la forma 2 por t menos 3 a la 3. Si yo obtengo g', es bajar el 3, multiplicarlo por el 2 y le quito 1 a ese 3. La derivada de la t es 1, la derivada del menos 3 es 0. Entonces no hace falta multiplicar por 1. Y g segunda, bajo el 2, lo multiplico por el 6 y le quito 1 a ese 2. Puntos críticos. Serían cuando g' sea 0. Para nuestro caso sería 6 por t menos 3 al cuadrado cuando sea 0. Vean que aquí no hay ninguna cuadrática ni nada. Este 6 no interesa para efectos de ese cálculo ni este 2. El único que interesa es cuando este bicho se hace 0. Y ocurre cuando t vale 3. Pero si yo calculo g de 3, vean que él en realidad está ahí como t menos 3. Simplemente esto es un 0. 3,0. Y si me voy a calcular g segunda, para ver qué pasa con el S3, g segunda de 3, simplemente sería 12 por 3 menos 3, que esto es 0. Y no tengo cómo determinar qué es ese punto que está ahí, 3,0. Si es un máximo o es un mínimo. Porque la regla dice que tengo que tener signo. Y el número 0 no tiene signo. El 0 no es ni positivo ni negativo. Por eso les digo que ese es un caso patético. Este es un bonito ejercicio. Es un clásico en esta de extremos relativos. Donde tenemos el g de x en la forma logaritmo natural de un x al cuadrado más 5. G' es 1 entre el x al cuadrado más 5, y todo estaría bien si hubiera sido solo x, pero como es x al cuadrado más 5, derivo el de x al cuadrado, bajo el 2, le quito 1 a ese 2. La derivada del 5 es 0, entonces más 0 no hace falta. Ah, vean qué bonito. G' es una fracción. 12x entre un x al cuadrado más 5. Por lo tanto, g segunda la derivada de una fracción. El denominador al cuadrado. Y en el numerador va la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. G segunda. La derivada del 2x sería 2. Aquí mantengo x al cuadrado más 5. Menos 2x por, y la x cuadrado más 5 es bajo el 2. 2.
variable 5 es 0. En el denominador pues tengo x al cuadrado más 5 al cuadrado. Tengo que simplificar al numerador. Este por este y este por este. Me dan 2x al cuadrado más 2 por 5 menos 2 por 2, 4. Y x por x, x al cuadrado. Entre un x al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces g segunda acomodada sería de ahí a 2, le quito 4, son menos 2. Más el 10. Entre x al cuadrado más 5 al cuadrado. Me devuelvo al g', que es el que ocupo, y ocupo también a g. Entonces g' 2x entre x al cuadrado más 5. Sí. Necesito puntos críticos. Estos puntos críticos van a ocurrir cuando g' sea 0 o no esté definida. Entonces 2x entre x al cuadrado más 5. ¿Cuándo es 0? De cuando el 2x sea 0. Cuando el x vale 0. O no está definida. X al cuadrado más 5 cuando es 0, resulta que nunca. Porque los cuadrados nunca son negativos. Entonces el único candidato a hacer un máximo o un mínimo es x igual a 0. Pero voy a calcularme g de 0 para ver qué valor numérico me está dando la y. La logaritmo natural de x al cuadrado más 5. 0 al cuadrado más 5. Simplemente es el logaritmo natural de 5. Entonces aquí tengo al par ordenado 0, logaritmo natural de 5. Necesito verificar qué es eso. Si un máximo o un mínimo. Entonces me voy a g segunda. Clasificando. Tenemos que si x es igual a 0, g segunda de 0 sería menos 2 por 0 más 10. Entre un 0 al cuadrado más 5 al cuadrado. Vamos a poner eso en la calculadora para ver qué signo me está dando. Serían menos 2 por 0 al cuadrado más 10. En el denominador son 0 al cuadrado más 5 al cuadrado. 2 quintos es un número positivo. Si es un número positivo, entonces estamos ante un mínimo relativo. Vean que este sí lo logramos clasificar. Estamos ante un mínimo relativo. Y aquí está la práctica general de derivadas. Aquí tenemos que son las derivadas. Okay. Entonces vamos a entrarle al último tema del curso. Que ese último tema es este de acá. Y es la operación inversa de lo que es la derivación. Y es el famoso proceso de integración. Pero antes de seguirle a esta, dándole esta voy a
darle una nueva sincronización. Excelente, ya se sincronizó. Y entonces tenemos esta idea de integración. La parte teórica dice que se han estudiado hasta el momento dos de las áreas fundamentales del cálculo: la diferenciación y el cálculo de límites. En esta unidad se hará un abordaje introductorio al campo de integración indefinida, el cual se basa en operaciones inversas a las desarrolladas en la derivación. Algunas veces la integración indefinida es conocida como la antiderivación o antidiferenciación. Aquí llamamos la antiderivada primitiva. Una función f se denomina antiderivada o primitiva de la función f en un intervalo i si f' de x es igual al f de x, para todo x que pertenece a i. Si se considera la función con criterio f de x igual a 2x, una antiderivada de f es x al cuadrado, debido a que si yo derivo x al cuadrado es 2x. Observe que si consideramos a toda la familia de antiderivadas como los x al cuadrado más c, donde c es una constante, también se obtiene una antiderivada de f, dado que la derivada de esa familia de f de c sería x al cuadrado más c derivado. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de la constante es 0, que es igual a la f de x chiquitita. Del mismo modo, si se considera f de x igual a 1 entre x, sabemos que la antiderivada sería el logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Esto corresponde a una antiderivada de f, dado que f' es igual, f' mayúscula es igual a f de x chiquitito. Por lo que cualquier función de la forma f de x más c será la antiderivada. Cabe considerar que el logaritmo natural de x está definido solamente para lo que es de x mayores que 0, por lo que se considera como antiderivada a f, f de x igual al logaritmo natural del valor absoluto de x, para poder trabajar en todos los números reales. Y aquí viene la parte explicativa de lo que es una integral indefinida. Es una familia de antiderivadas. Si f es una antiderivada de f chiquitita, f mayúscula, antiderivada de f minúscula, en un intervalo cerrado i, entonces f de x mayúscula más c con c constante arbitraria va a ser representar la colección de todas las posibles antiderivadas de la f minúscula. Cada antiderivada se obtiene variando la constante c. Dice que el proceso de antiderivación se basa en la obtención de todas las posibles antiderivadas o primitivas de una función. A esta familia de funciones se denomina la integral indefinida. A continuación se brinda la notación que utilizaremos para simbolizar la integral indefinida. La notación de integral indefinida: la integral definida de f respecto a la variable x se denota con el símbolo de integral. La integral de f de x de x son los f mayúsculos de x más las constantes de integración, donde este símbolo es el símbolo de integral. Denota el proceso de antiderivación. F de x es el integrando en la función de estudio, y d de x es el diferenciar, indica la variable considerada en el cálculo, y c es la constante de integración. Es importante conocer las reglas básicas e integrales elementales que existen, cuyo uso se da en el cálculo de integrales que se derivan en una combinación de estas. A continuación se enuncian las mismas. Ok, entonces vean que es lo mismo que en derivadas. Entonces voy a poner una primera parte de la vamos a llamar la semana 10.
semana 10 de integración, así lo vamos a llamar. Ok, entonces me voy a traer las primeras reglas básicas para que estén ahí en esa primera semana 10 de integración. Las primeras reglas básicas y están las segundas reglas, que como se pueden imaginar exactamente igual que estar en la parte de derivación. Son todas estas que están acá. Entonces vean que existe, igual que en derivación, cuando yo integro la suma de funciones es simplemente cada sumando por aparte calculado y luego lo sumo lo resto. Si estoy integrando en la división, pues es lo mismo. Separo bueno, los coeficientes numéricos porque aquí no hay función abajo en el denominador y pues integro cada uno de los componentes sumandos por aparte. La integral de una constante es la constante por la x o por la variable independiente más la constante c. La integral del diferencial es la variable más la constante. Y están las reglas. Aquí al revés que en derivación, el exponente le sumo uno al exponente, lo divido entre el exponente. Le pedimos el regalito al niñito Dios que ese exponente no sea menos uno. La de la raíz yo lo trabajo, me gusta trabajarla en la forma del exponente. Entonces esa regla la pasamos a ser exponente. Ya vimos que la integral de 1 entre x de x es el logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. La integral de una exponencial en base distinta a e es la misma exponencial entre el logaritmo natural de la base más la constante de integración. La integral de a a la x pues es ella misma, a la x más la constante de integración. La derivada del sen es el menos coseno más la constante de integración. La integral del coseno es el seno más la constante de integración. La integral de la secante cuadrada es tangente de x más la constante de integración. La integral de la cosecante al cuadrado es menos cotangente más la constante de integración. La integral de la secante por la tangente es secante más la constante de integración. La integral de la cosecante por la cotangente es menos cosecante más la constante de integración. La integral de la tangente es el logaritmo natural del valor absoluto de la secante más la constante de integración. La integral de la cotangente es menos logaritmo natural del valor absoluto del sen más constante de integración. La integral de la secante, el logaritmo natural de la secante más tangente más constante de integración. La integral de la cosecante es logaritmo natural del valor absoluto de la cosecante menos la cotangente más la constante de integración. La integral de las especiales
de dx entre raíz cuadrada al cuadrado menos x al cuadrado es el arcén de x entre a más la constante de integración. La integral de esta, de x entre x raíz cuadrada de x al cuadrado menos al cuadrado, es 1 entre a arsecante de x entre a más la constante de integración. Y la reina, pues es la integral de x entre a al cuadrado más x al cuadrado, es 1 entre a tangente de x entre a más la constante de integración. En general, si yo tengo la integral de la f de x chiquitito, va a ser el f de x mayúsculo más la constante de integración. Pero si tengo el f de a chiquito de a de x más b de dx, entonces su integral va a ser la f mayúscula de x más b entre la más la constante de integración. O sea, el número que multiplica la x que siempre de denominador. Y aquí tenemos pues la integración que llamamos pues directa. Vamos a iniciar con este primer ejemplo y vamos ahí para poder pasar lista y que ustedes se vayan a hacer la, la práctica. ¿O les parece que iniciemos la próxima semana con este ejemplo? Para que no se les enrede tanto y puedan irse a hacer la actividad con los conceptos que tenemos hasta el momento, que es de derivación. Ustedes me dicen. ¿No tiene problema con cuál propuesta? La actividad, sí. Antes de que se nos descochere el campo virtual, ¿verdad? Entonces sí, esto dejémoslo para semana 11. Martes sería. Vamos a ver. Martes 26. Y iríamos bien porque incluso la integral es en semana 11, no es en semana 10. Yo me la adelanté un poquitito en la parte teórica. Vamos a ver qué me están diciendo en el Teams. Ah, es aquí en la conversación. No, la actividad no cierra hoy, don Donovan. La actividad cierra el próximo lunes. Por lo mismo de que como el internet está tan fluctuante y además no sé cómo está el acceso, y ahorita voy a reverificar cómo está el acceso al campus virtual y al sistema académico. Entonces, por eso está el chance de trabajarlo el día de hoy para lo que lo puedan trabajar y que lo cierren y lo que lo entreguen. Y los que no, pues entonces tienen el transcurso de la semana hasta el próximo lunes de la próxima semana para poder hacer esa actividad. Tienen que tener en cuenta una situación. Una vez que usted abre la actividad, se empieza a contabilizar la hora de tiempo. Porque lo que tienen es una hora de tiempo para poderla realizar. Usted tiene que estar muy seguro de que tiene acceso al internet de una manera estable durante esa hora. Porque si usted sale y no lo deja, ¿verdad? Ingresar de nuevo, resulta que el campus virtual sigue contabilizando la hora. Y digamos que usted desiste el día de hoy y vuelve mañana a hacer la actividad, ya no le va a dar chance, porque ya se contabilizó la hora y lo cierra con la nota que tenga. Entonces, para que ustedes tienen que estar muy seguros de que les está abriendo el campus virtual y que usted lo está trabajando de una vez directamente ahí, para que no vaya a haber problemas con esa parte. Entonces, dicho eso, voy a hacer lo siguiente. Voy a detener